de lo que vimos el lunes pasado con Pablo, y luego vemos un par de conceptos más y vamos de lleno al ejercicio. Bueno, lo primero que vimos es que para hablar de tensiones es como que estamos haciendo un zoom a nuestro elemento que hasta ahora trabajábamos con barras, ¿sí? Supónganse, esto es una barra, ¿sí? Ahora nosotros agarramos y hacemos un zoom. Antes no teníamos ni idea de... esto era como era algo virtual, se reducía al baricentro, no me importaba la sección, no me importaba nada. Bueno, ahora estamos haciendo un zoom y lo que vamos a analizar es qué pasa en un entorno diferencial de área alrededor de un punto. Por ahora, ustedes van a encarar este tipo de ejercicios con datos que le vamos a decir nosotros, ya que la tensión en este punto, o sea, es un dato. Bueno, el año que viene van a aprender cómo a partir de las solicitaciones, digamos, de los diagramas que están aprendiendo, que en la unidad de diagramas característicos aprendieron a trazar a partir de esos diagramas y con la sección transversal y con el material, el año que viene en resistencia, van a aprender a determinar estos valores de tensiones que ahora se los damos como datos. Pero entonces, digamos que tenemos en el entorno de un punto, ¿sí? Si esto, digamos que esto es X, esto es Z y esto es Y, en el entorno de un punto, el punto que nosotros analizamos, por ejemplo, es este punto A, ¿sí? Nos dicen, y esto es el dato que por ahora no van a saber calcular, pero lo van a aprender a calcular el año que viene, nos dicen que tenemos una tensión que actúa en esta cara de un valor determinado y, por ejemplo, una tensión que actúa en el plano de esta cara, ¿sí? Ustedes vieron que las tensiones que actúan de forma perpendicular a un plano las llamamos tensiones normales para ser originales, ¿no? Como es normal al plano, es tensiones normales. Y las tensiones que actúan de manera tangente al plano, o sea, que están contenidas en el plano, ¿no? Supónganse que el pizarrón es un plano, esto es una tensión normal, que actúa de forma perpendicular ortogonal al plano del pizarrón, ¿sí? Una tensión tangencial es aquella que está contenida en el plano, o sea que se desliza en esta dirección, en esta dirección, en esta dirección, pero se está deslizando por el plano. Entonces, como es tangente al plano, también, para ser originales, las llamamos tensiones tangenciales. ¿Alguno se acuerda cuál era la definición de plano principal? Como le salga, no importa que sea el versito académico, digamos, como le salga. ¿No? Que había un tipo de tensiones que cuando... Son tangentes, las tangentes que son nulas. Claro, son los planos... Son aquellos tres planos cuyas tensiones tangentes son nulos. Algo así. Exactamente, porque cuando nosotros hablamos de estado de tensión,
es imposible hablar de estado de tensión sin hablar de un plano que está vinculado a ese estado de tensión. ¿Sí? O sea, una tensión es un vector. Un vector lo defino con sus tres coordenadas, ¿no? O con su magnitud y su inclinación, ¿no? Con los ángulos que forman eh, y su módulo. O sea, es un vector. Pero un tensor, que el tensor es lo que define al estado de tensión, no me alcanza con el vector. Es un vector asociado a una dirección. ¿Sí? A ver si se entiende. Yo tengo un vector. Este es un vector tensión. ¿Sí? Es una fuerza que está en el plano. Pero si no le asocio un plano en el cual está ejerciendo, no tengo definido el estado de tensión. ¿Sí? Porque una cosa es este vector actuando en este plano y otra cosa completamente distinta es este vector actuando en este plano. ¿Sí? Para definir estado de tensión necesito de dos vectores. En general no usamos dos vectores, usamos una matriz, que por supuesto esa matriz está formada, está compuesta por estos dos vectores, que nos indican el vector tensión ρ, en general llamamos ρ al vector tensión, y al plano asociado. Cuando a este vector ρ, si este vector ρ yo le pongo este plano, cuando descompongo este vector voy a tener un normal y un tangencial. ¿Se ve? Tengo este vector ρ que está así inclinado. ¿Sí? Está inclinado. Lo tengo que descomponer en un tensión normal y un tensión tangencial. ¿Sí? Ahora, yo voy a empezar a girar el plano. En algún punto, el plano va a quedar perpendicular a ρ. Cuando el plano quede perpendicular a ρ y descomponga ρ para ser normal y tangencial, ¿qué va a pasar con las tangenciales? No existen, porque no proyecta, ¿verdad? Porque este era mi plano original, lo empecé a girar hasta que ρ quedó perpendicular al plano, y cuando proyecto en un vector ortogonal al plano y en otro tangencial, este ya es el ortogonal al plano, entonces el tangencial es 0. Esa es la definición de plano principal. O sea, es un plano en el cual no hay tensiones tangenciales. Entonces, si nosotros vamos a este esquemita, ¿sí? Podemos ver acá que en el plano ZI, o sea, en este plano tengo tensión normal y tensión tangencial. Entonces el plano ZI va a ser un plano principal. No, ¿verdad? Porque tengo tangencial. Tengo normal y tangencial. Entonces, como tengo tangencial, no es plano principal. Ahora, la definición Profe, de igual en este caso, por ejemplo, yo vi que tenía tangencial y normal y dije, bueno, no es principal, pero de esa forma, si queda perpendicular a la normal como está en ese dibujo, no sería la parte tangencial. No, O sea, como porque, que digamos, en este caso, en realidad, el vector ρ, ¿cuál sería? Digamos, el vector ρ sería en realidad este vector, ¿no? Que cuando lo descompuse, tengo una componente en normal y una listo, componente en tangencial, claro. ¿sí? Pero en general a mí me lo presentan así, ya con los vectores tensiones descompuestos en Claro. normal y tangencial. Entonces, yo veo que acá el plano ZX tiene normal y tiene tangencial. Entonces no es principal.
Ahora, los planos principales son 3 planos ortogonales entre sí. ¿Qué otros 2 planos ortogonales entre sí y ortogonal a este ZX que acabamos de analizar hay? XY, XZ. Exactamente. Y fíjate, el plano XY, ¿tiene tensión tangencial? No. No. Va, igual depende de dónde está Rho, pero si ya te lo dan así. No, no. Rho es, digamos, el estado de tensión es el dato, digamos. Ah, listo. Tenemos esta normal, esta tensión normal y esta tensión tangencial. Entonces el plano XY es principal. Sí. ¿Sí? Y el plano ZX También. también. ¿Bien? Entonces, la definición del plano principal son 3 planos ortogonales entre sí, en donde no hay tensiones tangenciales. Acá ya tenemos conocidos 2 planos ortogonales, o 2 planos principales. Faltaría determinar el tercer plano principal, que cuando encaremos el ejercicio vamos a ver cómo lo determinamos. Es bastante laborioso, digamos, desde lo matemático, pero conceptualmente bastante sencillo. Lo bueno es que todas las cosas que son laboriosas desde lo matemático, si bien para un parcial es hincha, después se puede sistematizar y en la actividad real que les va a tocar desempeñarse tienen un montón de elementos de software, desde un Excel hasta programas mucho más complejos para simplificársela. Bueno, nosotros acá más o menos definimos qué es un estado de tensión y vimos las definiciones de planos principales. Ahora, el estado de tensión, fíjense, si yo tengo este cubito elemental, está claro que si esto está sometido a esto, está sometido a un estado de tensión triple, ¿verdad? O sea, porque si considero que cada una de las direcciones en donde está actuando una tensión, digamos, le brinda un grado a mi estado de tensión, este cubito elemental está sometido a un estado de tensión triple. Dicho de forma poco académica, lo apretan de todos lados, ¿no? A este cubito elemental lo están apretando o estirando, ¿no? Está sometido a tensiones de todos lados, ¿no? Hay un estado de tensión muy particular y que es muy gráfico, que es el más típico de los estados de tensión triples, que es el estado de tensión hidrostático. O sea, imagínense un cuerpo cualquiera cuando está sumergido, en realidad cuando está, inclusive en el aire, también está sometido por la presión atmosférica, ¿no? Pero es más difícil de ver. Imagínenselo que lo meten a 1000 metros de profundidad y está claro que está comprimido por todos lados de igual forma por la presión hidrostática, ¿sí? Un ejemplo que siempre cita el
el ingeniero Marco, que la verdad que es un ejemplo muy clarito, creo que todos vieron La Era de Hielo, cuando la ardillita se va al fondo del mar, que queda finita, finita, finita. Bueno, eso es presión hidrostática, ¿no? Y creo que es bien gráfica para todos. Ahora, imagínense que no está sometida a esa presión hidrostática, que ahora lo que hicieron fue meterla en una morsa, ¿sí? Y la están apretando en dos direcciones, ¿sí? O sea, la apretan desde adelante y atrás y desde arriba y abajo, ¿sí? No desde dos costados, ¿sí? No desde los costados como en el ejemplo anterior era de los tres lados. Yo les dibujé una sola fuerza, pero siempre tenemos acción y reacción, ¿no? O sea, acá tenemos estas dos que apretan en este sentido y estas dos que apretan en este sentido. Está claro que esto está sufriendo tensiones en dos sentidos, ¿no? En dos dimensiones. Esto se clasifica como un estado de tensión doble, ¿sí? O superficial. El otro es triple o espacial, este es doble o superficial. Y el último estado de tensión, que es el más simple de ver, que inclusive es más simple si lo hacemos como tracción. Imagínense que lo que yo estoy analizando ahora, el elemento que analizo, es una cuerda, ¿sí? Y lo que estoy haciendo es tirando de la cuerda. Está claro que las deformaciones son lineales o simples, ¿no? Que hay un solo plano en el cual están actuando esas tensiones. Entonces, tenemos estado simple, estado doble y estado triple, y lo que dicen es, el estado simple es que hay un solo plano en el cual están actuando las tensiones, en el doble actúan en dos planos, y en el triple hay tres planos en donde están actuando esas tensiones. Ustedes, no sé si recuerdan que a partir de los datos que teníamos de mi cubito elemental, yo tengo mi cubito elemental, y tengo, no sé, y Z, X, Y. A ver si entre todos podemos determinar cómo se llaman cada una de estas tensiones. Esta tensión, como ayuda le digo, las rojas son normales y las azules son tangenciales. ¿Cómo se llama esta tensión? Sigma Z. Bien, sigma Z. Esta. Sigma X. Esta es X, sí. Sí. Este es X. Sigma X. Y ahora estas son las más complicadas. Esta está actuando en el mismo plano en donde actúa sigma Z. Sigma Z, I. Perdón, I. Los dos subíndices estaba bien, pero ¿qué tensión es? Tau. Tau. Tau, Tau Z, I. Zeta, I. ¿Y esta de acá? Tau X Z. Bien. Y un pequeño detalle.
Bueno, no, está bien, esas son y supongamos que todas valen 1, ¿sí? Que todas valen 1. Y ahora tenemos que armar nuestro famoso tensor de tensiones. El tensor de tensiones era sigma z, sigma i, sigma z, sigma x, sigma y, sigma z, ¿sí? Tau xy, tau xz, tau ix, tau zx, tau zi, tau y z. ¿Bien? Supongamos que todo esto está en megapascales y todo esto es igual a 1. Ahora pongámosle valores a mi tensor de tensiones con los datos que tengo acá. Digamos, lo que no está dibujado es 0. Sigma x, ¿qué sería? 1. ¿Cuál es qué signo tendría? Negativo. Negativo. Bien. ¿Por qué? Porque estas tres caras que se muestran acá, ojo con esto, que es bastante común en exámenes, poner como dato las fuerzas en cara negativa para que se ensarten, ¿no? Dicho lisa y llanamente de esa forma.